Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 35 al final. Marcos 4, versículo 35, comienza diciendo: Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Que el Señor bendiga su palabra y al hermano Elian, que tiene la meditación esta noche. Vamos a tener primero una palabra de oración. Padre nuestro y Dios amado que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta noche. Agradecidos, Señor, porque nos permites venir a tu casa, escuchar de tus palabras, Señor. Sabiendo tú, en nuestra individualidad, Señor, lo que necesitamos recibir de ti, te rogamos que seas propicio, Señor, a nosotros, por tu amor y por tu gracia, Señor, y también que en esta hora nos hagas atentos a tu palabra para recibir completamente, Señor, lo que tú has preparado, Señor, en esta noche. Gracias porque nos has convocado y gracias porque nos has bendecido a permitirnos estar acá. Te ruego que bendigas, Señor, si hay algún alma, sobre todo que no te conoce, para que pueda pasar también de muerte a vida y también nos vayamos gozosos de haber estado una hora a tus pies, Señor, escuchando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hemos leído acá en Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Es un pasaje que es relatado también en Mateo 8, 23 al 27 y en Lucas 8, 22 al 25. Como siempre decimos, son evangelios sinópticos, donde esta misma historia es contada por otro, también inspirada por el Espíritu Santo, desde otro punto de vista, pero nos da distintos detalles que complementan lo que hemos leído. Leímos este porque me parece también, a mí en lo personal, el más lindo de los tres. Así que bueno, vemos acá una historia muy portentosa, una obra inmensa de parte del Señor, un peligro muy fuerte y una gran bonanza posterior. Pero para poner en contexto, nos dice la palabra el momento en el cual esto sucedía, el momento del día. Versículo 35, como leímos, dice: y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. El día había transcurrido, estaba finalizando, incluso estaba prácticamente anocheciendo, un día muy largo, un día que lo vemos en el versículo 1 de este mismo capítulo, que había sido un día de enseñanza, porque nos dice: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se sentó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Había sido un día en el cual habían estado al calor del sol, por lo cual podemos entender que el cansancio era grande, ¿no? Pero allí no terminaba el día. El Señor tenía una obra que hacer
Y nosotros vemos el transcurso hacia donde ellos se trasladaron. Pero en el capítulo 5 nos dice cuál era el destino o la obra que el Señor tenía que hacer y a quién iba a ir a visitar el Señor. Una obra portentosa. Y eso nos habla también del amor que el Señor tiene, porque capítulo 5, versículo 1, solo lo vamos a mencionar. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El Señor echa fuera este espíritu inmundo, cuyo nombre era Legión porque eran muchos, pero se tuvo que ir rápido de allí, porque los mismos ciudadanos de ese lugar le rogaban que se fuese de sus términos. Pero así todo, en lo profundo del alma, este hombre que tenía un espíritu inmundo clamaba, y el Señor atendía a ese clamor, de lo profundo del corazón. Y el Señor iba a donde estaba él. Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. El Señor ve lo profundo de mi corazón, ve lo profundo de mi alma, la angustia y el clamor, y acude en consecuencia. Acude en consecuencia. Pero no es lo que nos compete en esta noche. Solamente quería poner en contexto lo que sucedía. Versículo 36. Despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Así como estaba el Señor, sin bajarse del barco, sin tener una nueva muda de ropa, sin prepararse, así como estaba, salieron para acudir a la necesidad de esta alma que acabamos de leer. Pero sucedió algo que seguramente en la experiencia de los discípulos que estaban allí habrá significado un gran hito, algo tremendo, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a trasladarse de un lugar al otro. Este era el mar de Galilea, que tenía una extensión de unos 20 kilómetros y unos 12 de ancho aproximadamente. No era un mar tan grande, pero lo suficientemente grande como para recibir, quizá desde las montañas, porque estaba ubicado en un valle, vientos repentinos que hacían que se levante una tormenta. Pero esta tormenta no era como cualquier tormenta. Había una lucha espiritual también. Lo entendemos así por la reprensión del Señor, y lo entendemos así por lo que el Señor iba a hacer. Obviamente el impedimento del adversario, Satanás, nuestro adversario, que busca obstaculizar o meterse al medio de la obra de parte del Señor, ensuciarla, pero no se puede. No se puede, y así no pudo hacerlo en ese día. Pero, como decía, estos hombres, discípulos que estaban en el barco, hombres pescadores, acostumbrados a andar por este mar, acostumbrados a las tempestades, acostumbrados a esto, estaban en un completo temor, porque dice el versículo 37 que se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Imaginémonos los barcos de ese momento. No eran barcos poderosos como hoy en día, que incluso a las barcas más grandes, a veces una tormenta en el mar puede hacerla parecer completamente frágil. Mucho más un barco en ese tiempo. Aquí leímos que se levantó una grande tempestad de viento, echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. En Mateo nos dice que fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas. Y en Lucas nos dice que henchían de agua y peligraban. O sea que era una tormenta muy fuerte, muy fuerte. Y yo me imagino también, y escuchaba contar de mi suegro, que su papá era marinero, que los hombres más valientes en tempestades en el mar acuden a, no sé, a lo que fuere para intentar zafarse de eso. El miedo que se tiene, porque te hace ver la pequeñez propia, ¿no? Y cuánto más en un barco así. Yo me imagino como
acá dice, era una tempestad de viento. Imaginen las grandes olas que cubrían el barco, cada vez más. Y se llenaba de agua. Seguramente los discípulos, asustados por esto, habrán intentado, como hacemos todos nosotros siempre, buscar una solución a este problema. Me imagino sacando el agua del barco, eran varios que estaban allí, no sé si tendrían cubetas o no, no lo sé, pero intentando quizá volverlo a tierra, o si estaban al medio tratando de apurar, o lo que estuviera al alcance de su mano, para poder zafarse de esta situación de peligro. Pero allí todo, en este contexto, el Señor estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. En la popa, la parte trasera del barco, habiendo apoyado su cabeza, durmiendo, aparentemente ajeno a la situación, pero en el fondo del barco, pero lo suficientemente cerca para poder acudir a él y pedir por ayuda, lo suficientemente cerca. Al Señor no lo despertó esta tempestad, no lo despertó el agua, no lo despertó quizás los gritos de los discípulos porque peligraban, ellos sentían que peligraba su vida, no lo despertó. Y el Señor también, aparte de esa situación, tenía muchas otras cosas que le estaban sucediendo que podrían llegar a turbarlo. Yo me anoté acá algunas cosas para no olvidarme. Me anoté, los líderes religiosos planeaban siempre en contra suyo, pero a él no le afectaba. Su familia pensaba que él estaba fuera de sí, pero él continuaba con su ministerio. La multitud estaba llena de necesidades, pero él también, así todo, tenía la paz suficiente como para dormir y que el sueño no le sea quitado. Podría preocuparse por los discípulos. Sabía que él tenía un destino y un mandamiento de su Padre, un vaso que beber, que era sufrir la cruz y luego resucitar. Pero así todo, él no estaba preocupado por ello. Y yo pensaba, más allá de que esto nos habla de la humanidad del Señor. Como dijimos, había sido un día muy largo. El calor del sol seguramente habría hecho su efecto en las fuerzas del Señor. El Señor se acostaba a dormir, el Señor lloraba también. Pero también nos habla que el Señor es la plenitud de todas las cosas, la plenitud de la fe. ¿Cómo podría llegar a perturbar eso también? Y nada de eso lo despertó, pero hubo algo que sí lo despertó. Y en esta noche también tenemos que pensar en esto. ¿Qué le despertó? Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, más allá que la pregunta, después por lo que dice el Señor estaba mal encarada, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y me hacía la figura de una madre cuando tiene un niño, un bebé, en la pieza, quizá pueda llegar a dormir cansada y nada la despierta, pero apenas un sollozo del bebé y se despierta. Así es el cuidado del Señor también. Acudió al llamado de sus discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, nos dice su palabra, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y fue hecha grande bonanza. Una obra hermosa, pero yo pensaba, cómo el Señor, con su ejemplo, también nos enseña, porque dice su palabra, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este ejemplo de paz que el Señor tenía, es aquella paz que Él nos puede proveer. Cantamos el himno 112, si paz cual un río, es aquí mi porción. Y me acordaba mientras estaba sentado, un himno que no está en los himnarios, pero habla de paz en la tormenta. Un himno precioso. Y por eso le pedí también a Matías que cantemos el himno 71 al comienzo. Pero fíjense, aquello que afligía, aquello que
aterraba el corazón. Con una simple palabra del Señor fue cesado, dice, cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Pero primero hay una pregunta de los discípulos a los cuales el Señor le responde: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y mientras meditaba en esto, decía, ¿cómo? Por supuesto que estaban amedrentados, yo estaría exactamente igual. Pero así todo, tenemos que saber que el Señor les había dicho, pasemos a la otra parte. El Señor, con un ministerio claro, no iba a terminar su ministerio, valga la redundancia. Ellos ahogados en el mar, por supuesto que no. Y tenemos que tener la certeza que si el Señor está con nosotros, no hay nada que pueda tener, aunque sea el peligro más grande, un peligro mortal, como sea en ese momento, nada que pueda hacer en nosotros lo que nosotros tememos. Y a veces el Señor nos permite llegar a estos límites también. Que yo pienso, quizá, bueno, ellos hubieran clamado antes, el Señor se hubiera despertado antes. Maestro, se está levantando una tormenta. Y quedarme expectante a ver lo que el Señor haría. Pero no fue así como sucedió. Por eso la reprensión del Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Estaba el Señor allí. ¿Cómo iba a suceder lo que ellos temían? ¿Cómo iban a ahogarse? ¿Cómo iba a darse vuelta al barco? ¿Cómo iba a destruirse? Aunque se vieran tan frágiles. Y a veces necesitamos vernos frágiles también. Porque a veces estamos luchando, como decía, contra las olas el viento, batalla con ansiedad. A veces nos encontramos luchando contra el viento, luchando contra la marea. En otros pasajes y en otra historia dice la palabra que el Señor los veía fatigados, bogando, remando contra la adversidad, hasta que a veces necesitamos agotarnos en nuestras fuerzas para clamar al Señor. A veces somos puestos así, y quizás he venido en esta situación aquí a la reunión, donde el Señor nos espera también, donde el Señor nos espera, y está con el oído atento a que le digamos maestro, y el Señor hace la obra. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me encuentro yo buscando soluciones sin pedir la ayuda del Señor? Fíjense que en un instante, nos dice en otro pasaje que luego el viento se calmó y el mar también, ¿no? Luego, al instante de su palabra, calla, enmudece. Y fue un milagro tan grande porque era una tormenta de viento. Pero si el viento cesaba, también la mar queda con ondas. Pero no fue así, porque el Señor increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y yo le clamaba al Señor, Señor, ¿cómo deseo que a veces digas esto en mi vida también? Aquello que me aqueja, aquello que me pone mal, aquello que me entristece, aquello que me agobia, que me quita las fuerzas. Señor, di solamente calla, enmudece. Y tenemos aquí la voluntad del Señor, porque esto fue una historia que le sucedió a los discípulos, pero también la voluntad y la respuesta del Señor. Me encuentro luchando contra cosas que no puedo resolver. Tengo que pensar que a veces el Señor aparentara estar durmiendo, porque hay que tener fe también en un Señor que se muestra así. Y está al fondo también, como si estuviera ausente de la situación. Ellos le preguntaron también recriminando, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como una queja al Señor. Eso fue lo que pasó. Pero tengo que saber también que no tengo que buscar solución ante los problemas por mí mismo. Tengo que confiar en el Señor. Por eso es la fe. Si hubieran ellos clamado de una también, se hubieran ahorrado mucho trabajo. Pero también nos enseña la actitud del Señor, como les
Me había notado recién todos los temas que el Señor tenía para estar perturbado. Fíjense la paz que tenía el Señor. Fíjense la paz que tenía. Como aquel que la tiene por completo y que me es un ejemplo perfecto de plenitud de paz, ¿no me la puede dar? Como decía el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hay una paz que el Señor me quiere dar y que es particularmente de Él. Él la brinda y Él la ofrece. ¿Cómo no puede darme paz aquel que se mostraba completamente pacífico independientemente de las circunstancias? Y esta es la belleza del Evangelio, porque las tempestades están siempre, porque los peligros están siempre, porque tantas veces me quedo sin fuerzas, pero así todo tengo a alguien que me viene y acude a protegerme, aquel en el cual puedo confiar, que si está conmigo en el barco, que si está conmigo en mi vida, no me va a dejar hundir. No me va a dejar hundir. ¿Lo tengo al Señor en mi vida? ¿Lo tengo al Señor en mi vida? Que me lo pueda preguntar. Porque si no lo tengo, estoy en la fragilidad del terror del peligro. Pero si lo tengo, ¿por qué dudar del Señor? Que a veces, vuelvo a repetir, pareciera que se muestra durmiendo, no prueba nuestra fe. El Señor se levanta, increpó al mar y le dijo, calla, enmudece. Y vuelvo a repetir, le rogaba al Señor que esto también pueda ser una realidad en mi vida, pero que pueda ser una realidad también la victoria, en la pregunta o en el despertar al Señor. No le habían despertado antes, le despertaron diciendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y cantábamos en el himno 71, su voz potente en la tempestad trae paz. Su voz potente en la tempestad. Si he venido hasta acá, tengo que saber que vine para escuchar su voz potente en la tempestad. Vine para eso. Y el Señor me trajo acá. Así como el Señor tiene una obra individual. Y como lo hizo con el endemoniado de Gadara, el gadareno. Así todo, el Señor te ha traído acá para que escuches su voz potente en la tempestad. Y te va a traer paz. Te va a traer paz. Lo único que hay que hacer es clamar al Señor. Es la llave. Clamar al Señor. Y el Señor, no tengamos duda alguna, con completa certeza, que va a traer grande bonanza con su sola palabra. Quiero estar cerca del Señor, porque así me siento protegido. Hoy en la escuelita se cantaba o se nombraba el ejemplo de los pollitos con la gallina, cómo acuden bajo las alas. ¿Por qué acuden así? Porque se sienten protegidos. Y así es con el Señor también. Pero, como decíamos, su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. ¿Y cómo sigue? Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Recibe a Cristo en tu corazón, si no lo has hecho todavía. Clamando al Señor. El Señor ve tu peligro. Ve tu peligro, porque conoce lo profundo del corazón. Solamente tengo que clamar al Señor. Y el Señor va a hacer grande bonanza. A veces han venido almas aquí en los últimos momentos, habiendo tomado decisiones ya terribles, en una tempestad, en una tormenta en su vida, y si han recibido a Cristo, pareciera que todo se ha solucionado, porque el Señor hace grande bonanza. Quizá la tormenta fuera ciega, pero el Señor da esa paz. Aquel que la posee te la quiere regalar, y hoy es un bien tan preciado, tan preciado. ¿Cuánta falta de paz hay en este mundo? ¿Cuánta falta de paz? Y el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. El Señor da la paz.
quiero recibirla. El Señor quiere y está esperando, como si estuviera ausente, pero atento a mi clamor. Solamente tengo que decir, Señor, sálvame. Y ahí el Señor de vuelta, y vuelvo a repetir, el Señor obrará, y fue hecha grande bonanza. Y fíjense, en el versículo 41, temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Debían temer a la tempestad, no al temor de la grande bonanza. Cuando el Señor dijo, calla, enmudece, que todo se le sujeta, aún incluso el viento y la mar. Porque yo también me preguntaba, o trataba de responder a esta pregunta. Digo, si alguien me preguntara, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Respondamos en nuestro silencio, en nuestro corazón. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, el que ha dado la vida por ti también, y que ha dado la vida por mí, que no me va a dejar naufragar, que no me va a dejar y está esperando un sencillo clamor. Y es una pregunta que uno dice, la quiero responder con la mayor potencia posible. ¿Quién es este? Este es el Señor Jesucristo, este es mi Señor Jesucristo, del cual me aferro también, y del cual, aferrado, no tengo temor. No tengo temor. A veces también es la teoría, ¿no? Porque las tormentas están, y las olas llenan el barco, y me encuentro sin fuerzas. Pero está el Señor allí, y esa es garantía de salvación. Garantía de salvación. Quiero que sea hecha una grande bonanza en mi vida. Quiero que cese el viento. Quiero que cese la tempestad, que frenen las olas. A veces en el alma me encuentro así. Me encuentro completamente turbado, en peligro, sin ningún tipo de estabilidad, frágil, a punto de ser quebrantado, a punto en el alma. Y el Señor allí en el alma es donde quiere obrar, en lo más profundo del corazón. Porque ¿qué es lo exterior sino lo que dentro del corazón pasa? Allí, lo más profundo, el Señor quiere obrar. Dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Se lo voy a dar? ¿O me lo voy a quedar para mí, batallando contra esta tempestad? ¿Me voy a dejar vencer y decirle, Señor, sálvame? Que así pueda ser en esta noche. Que el Señor nos bendiga.